Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos en la segunda parte de esta jornada del día de hoy, el primer día de este Congreso Internacional de Neurodivergencias, Diagnóstico y Abordajes Humanizantes. Ya tenemos en sala a la ponente que va a estar el día de hoy. El día de hoy va a estar moderando durante esta tarde Mónica Rodríguez. Moni. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Realmente un placer participar de este congreso. Muy bienvenido a sumarse a esta experiencia enriquecedora. Y vamos a dar inicio. Tengo el privilegio de recibir a Yanira Oria Rodríguez. Ella es psicóloga magíster y especialista en estrategias psicoeducativas para la educación superior. Es investigadora y docente universitaria, comprometida con el acompañamiento a estudiantes neurodivergentes, trabajando en la construcción de entonces académicos accesibles, respetuosos y emocionalmente sostenibles. Promueve la inclusión desde una mirada integral más allá del diagnóstico. Un privilegio recibirte en este congreso, Yanira. La palabra es suya. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto y un placer realmente nuevamente poder acompañarlos en este espacio que compartimos en este Congreso Internacional. Estoy muy complacida por la invitación nuevamente, porque creo que es importante que sigamos difundiendo esta temática de trabajo, más aún porque pues trabajamos en la neurodivergencia y es un campo en el cual tenemos cada vez más necesidad de apoyo para nuestros estudiantes. Y en esta ocasión la presentación va a estar dirigida en el ámbito universitario, que justamente pues nosotros incorporamos también aquí en Perú con nuestros estudiantes y alrededor del mundo pues vamos conociendo la casuística como tal. Así que voy a compartir con ustedes en pantalla justamente la presentación para que podamos dialogar al respecto. Gracias, Mara, que siempre, bueno, me convoca en estos espacios, así que mucho gusto poder verlos nuevamente. Bien, entonces, vamos a iniciar la presentación. La temática que nos corresponde hablar en esta tarde corresponde a las estrategias psicoeducativas para acompañar a estudiantes neurodivergentes en el ámbito universitario. Sabemos nosotros que desde ya tenemos múltiples retos en lo que corresponde a la neurodiversidad en las escuelas. Pero ¿qué pasa en las universidades? Ocurre que vamos a encontrar que estas brechas, estas situaciones que no se pudieron manejar adecuadamente en las escuelas, luego se repercuten en las universidades. Entonces, pues un saludo a todos desde Perú. Vamos a compartir en este espacio este temario para primero comprender en qué consiste la neurodivergencia en los contextos universitarios, citando algunos tal vez de los diagnósticos o condiciones más recurrentes, y luego de qué manera podríamos aplicar ciertas estrategias psicoeducativas para el acompañamiento en el ámbito universitario. Entonces, para iniciar con ello, vamos a mirar un caso de Camila, es un caso, bueno, anónimo, pero que nos permita adentrarnos justamente a esta temática. Entonces, vamos a analizar y reflexionar al respecto. Bueno, Camila es una estudiante universitaria de segundo ciclo, de segundo periodo en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Para empezar, ya en este punto encontramos una posible barrera que tiene que ver con el género, dado que en este tipo de carreras generalmente, no es algo exclusivo, pero generalmente encontramos una mayor población masculina que femenina. Entonces, este es un primer punto importante a mencionar, sin el hecho de haber dicho, en este caso, cuál es la condición.
En este caso, ella presenta el diagnóstico de TEA, nivel 1, trastorno espectro autista, nivel 1. Y el nivel 1 es el que generalmente nosotros encontramos en las aulas universitarias. Son aquellos jóvenes que adquieren un nivel cognitivo o académico, nivel promedio o promedio alto, y que esto ayuda a que académicamente o cognitivamente se sostengan en el aula. Ahora, en cuanto al razonamiento lógico y el análisis de datos, tiene un gran dominio al respecto, pero evita participar en clases presenciales y no asiste a exposiciones grupales. Entonces, como vemos aquí, las dificultades que ella presenta principalmente son a nivel interpersonal, ya que por sí misma ella se vale con naturalidad. Suele llevar audífonos con cancelación de ruido y pide sentarse cerca de la ventana, lo que ha generado comentarios incómodos por parte de algunos docentes y compañeros, ¿no? Sobre todo frente a esta pues, necesidad de apartarse para tener su propio espacio de calma como tal, ¿no? Durante una sesión de tutoría, expresó sentirse abrumada por los estímulos del aula, el zumbido de los fluorescentes, los murmullos constantes, la variabilidad en las instrucciones de los docentes. Y aunque cumple con sus trabajos, lo hace en solitario y con gran carga emocional. Nunca ha solicitado formalmente adaptaciones porque teme ser estigmatizada. Entonces, este es un caso de muchos que podemos encontrar en el aula, en el ámbito educativo como tal, y en este caso, este nos permite exponer cómo es que las barreras, en este caso sensoriales, sociales, pueden ser invisibles para muchos, pero ser un obstáculo o representar un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, preguntémonos individualmente, ¿cuántos estudiantes como Camila han pasado por nuestras aulas sin que lo sepamos? Tal vez fueron dificultades que no pudimos evidenciar o no pudimos identificar en su momento, pero que lidiaron con estas situaciones muchas veces en silencio. Y por otro lado, frente a esta necesidad y estas barreras, ¿qué tan preparados estamos para acompañar casos como el de Camila? Sobre todo entendiendo que es cierto que es importante que trabajemos frente a la preparación como docentes para trabajar ante estos casos, pero también ocurre que hay un tema actitudinal que es vital, el trabajar la sensibilización con los docentes y con todo el personal a cargo para que justamente permita acompañar en situaciones como la que vemos aquí. Entonces, vamos a compartir justamente a partir de este caso algunas reflexiones, ¿no? Para empezar, pues, en el ámbito universitario vamos encontrando que también existen barreras y que estas no solamente son exclusivas de la escuela, sino que más bien estas se pueden ir incrementando, justamente porque las barreras y brechas educativas que no han sido atendidas en la escuela se complejizan en la etapa universitaria. Y por eso es que el ámbito universitario también presenta una serie de retos para el acompañamiento desde la neurodivergencia. Entonces, pues, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cuántos conocen o cuántas conocen personas en la neurodivergencia en la escuela? ¿No? Probablemente muchos conozcamos, ¿no? De repente podemos con nuestras reacciones alzar la manito como para saber quiénes y contar un poco cuántos conocen personas en la escuela que presenten alguna condición, tal vez de autismo, de discapacidad intelectual, tal vez presentan TDAH, presentan tal vez alguna de estas condiciones, ¿no? ¿Cuántos aquí conocemos a alguna persona de estas condiciones? Ok, Araceli nos levanta la mano. ¿Quién más? ¿Quién más conoce, además de Araceli, personas en la escuela que presentan algún tipo de, en este caso, pues, condición? Génesis también, gracias. Elba, genial. Vanessa nos indica que también. Sandra, ok. Paula, Cecilia, de acuerdo, gracias. Belén también por ahí. Ahora, de quienes hemos contestado que sí, Agostina también por ahí, gracias, excelente. ¿Quiénes conocemos ahora alguna persona en la neurodivergencia, pero en la universidad? O sea, no en la escuela actualmente, sino en la universidad, en el ámbito universitario.
Ok, nuevamente Génesis. No sé si Elba y Sandra también. Paula también. Indica que también. Ok, ok. Vanessa también. Belén, ok, gracias. Es interesante porque generalmente cuando hacemos talleres en la universidad y hacemos esta pregunta, solemos obtener muchos sís, casi el 100% de los sís en relación a la escuela, pero cuando hacemos la misma pregunta en la universidad, los porcentajes bajan, disminuyen, pero no dejan de aparecer. Y eso es interesante. Muchas veces porque estas situaciones se camuflan o son invisibles en los jóvenes, dado que estos ya aprendieron a compensar o camuflar sus dificultades. Y eso hace entonces que estas barreras no todas sean atendidas como tal. Entonces, justamente las estrategias y el conocer el perfil de estos estudiantes nos permite aprender a acompañarlos como corresponde hacerlo, ¿no? Entonces, primero, vamos ahora a hablar, gracias por su participación, vamos a hablar primero sobre la comprensión de la neurodivergencia en contextos universitarios. Y lo primero que me gustaría decir al respecto es que como parte de los fundamentos sobre la neurodivergencia, esta se refiere a lo siguiente, hay que hacer una distinción en lo que sería lo neurotípico y lo neurodivergente, ¿no? Lo neurotípico, en resumen, corresponde a un cerebro cuyo desarrollo pues está acorde a la edad, acorde a las etapas correspondientes y también en este caso es un cerebro cuyas funciones se cumplen según lo que corresponde para las características propias de la persona, ¿no? Entonces, hablamos nosotros de cómo es que la persona desarrolla o se desarrolla a nivel neurológico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, y lo neurotípico es que este desarrollo es lo estándar, lo adecuado para esta persona, está dentro de lo esperado, de los parámetros esperados. Pero cuando hablamos de una persona dentro de la neurodivergencia, entonces su funcionamiento neurológico es diferente al considerado el típico. En este caso, esto puede implicar que hay una variación natural en los modos en los que procesa la información, ¿no? Es decir, es divergente, es diferente a las normas neurológicas mayoritarias, como es el caso de las personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, con trastorno espectro autista, con dislexia, es decir, las dificultades específicas del aprendizaje, donde tenemos la dislexia, la discalculia, la disgrafía, entre otras condiciones. El detalle es que esta diversidad no siempre es visible. Si nosotros conocemos una persona con síndrome de Down, por sus rasgos fenotípicos observamos y sabemos que presenta esta condición. Pero no todas las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, presentan síndrome de Down, esta alteración en la trisomía del par 21. No necesariamente. Hay personas con una discapacidad leve que también presentan esta condición, pero en este caso no son visibles para las personas. Entonces, generalmente eso hace que muchas personas tiendan a generalizar, a mostrar ciertos malos entendidos o a excluir a las personas de los entornos educativos, cuando lo que buscamos es hacerlos parte de. ¿Y cómo es que lo hacemos? Desde un modelo médico, antiguamente el centro era principal y únicamente en el diagnóstico clínico, ¿no? Y esto hacía que las limitaciones sean más evidentes, porque se buscaba corregir o normalizar a la persona. ¿Qué podemos hacer para que la persona sea lo más normal, entre comillas, posible? ¿No? Entonces, ¿eso qué significaba? Que la persona con TEA, con TDAH, sentía que estaba mal tener la condición que tenía, ¿no? Que ellos eran un problema y que se estigmatizaban de esa manera. Entonces, este modelo médico localiza el problema en la persona, no en el entorno, porque lo que hacemos desde una mirada inclusiva es pensar, desde el enfoque inclusivo, es pensar cómo podemos hacer para minimizar lo mayor posible las barreras en el entorno que permitan que la persona pueda formar parte de la sociedad y convivir como nosotros lo hacemos. Y eso es lo que justamente buscamos bajo esta mirada, y es lo que pretendo compartir con ustedes, un modelo más social, más psicoeducativo. ¿Qué significa esto? Que las barreras las impone la sociedad, no lo impone la persona que presenta la condición, y no es por la condición, no es culpar a la condición, es como nosotros abordamos la diversidad.
porque hablar de diversidad no solo es hablar de esos diagnósticos, nos estamos centrando hoy en esto, pero somos diferentes por credo, por religión, por raza y por muchas razones más. Entonces, una persona no es discapacitada por su cuerpo o mente, sino por la falta de accesibilidad que limita justamente a hacer frente a la realidad en la que se encuentra. Por eso es que hay que buscar contar con docentes que sean líderes transformacionales, que ejerzan la inclusión. No deberíamos en realidad hablar del perfil de docente inclusivo, porque ser docente debería como tal ya darnos a entender que tiene prácticas inclusivas. O sea, no deberíamos añadirle a la palabra docente la otra palabra inclusivo, porque el ser docente ya significa poner en práctica esto. Pero muchas veces lo hacemos en las conferencias, en las capacitaciones, para resaltar o hacer más explícito esta necesidad de trabajo en la docencia y desde la docencia. Entonces, para poder realmente entender todo este tema, hay que comprender cuáles son las características que forman parte de ese perfil. Vamos a hablar de algunos perfiles porque hay muchísimos, realmente muchísimos, pero vamos a ir centrándonos de pronto en los más recurrentes, ¿no? Que seguramente en otros espacios y talleres también están compartiendo. Pero yo les voy a ir hablando de esto con algunos ejemplos de casos que son jóvenes que yo he atendido en las aulas universitarias, ¿no? Y que de hecho, pues en la atención, esto nos ayuda a entender que realmente la falta de adaptación es gigante, que hay muchas brechas no atendidas, ¿no? Entonces, esto es vital. Entonces, por ejemplo, dentro del perfil de los estudiantes con TEA, con trastorno espectro autista, generalmente encontramos sobre todo aquellos de grado 1. ¿Qué significa esto? Que tienen una inteligencia promedio o superior conservada, pero presentan dificultades en la interacción social y en la comunicación no verbal. Recuerdo mucho que en una ocasión tuve un estudiante universitario de una carrera de ciencias, de la carrera de biología, y él se acercó a mi oficina. Yo les contaré estas experiencias desde mi rol como tutora universitaria, que tuve por mucho tiempo en una universidad acá en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y pues justamente lo que pasaba con este joven, él es que vino un día en la atención psicológica y me dijo, psicóloga, quiero hablar contigo hoy, pero sobre tu tesis. No quiero que hablemos de lo que tú tienes planeado hoy. Entonces yo le decía, cuéntame, ¿a qué te refieres con mi tesis? Me sorprendió un poco. Me dijo, sí, he investigado en tu LinkedIn, he visto quién eres y veo que tú has elaborado una tesis de maestría sobre tal tema en el área de aprendizaje en matemáticas. Y yo me quedé sorprendida. ¿Qué había pasado con este joven? Que él había leído mi tesis de posgrado completa la noche anterior, ¿no? En una tesis de más de 100 hojas, sabemos que las tesis son libros, ¿no? Entonces, él se había puesto a leer mi tesis y estaba muy interesado en saber cómo yo había construido el texto y demás. Era un joven de biología de segundo ciclo, o sea, recién estaba empezando en la universidad, pero tenía mucho interés en esto, que no es algo común que encontramos en nuestros jóvenes universitarios, sobre todo cuando recién empiezan su carrera. ¿Cuál es el detalle? Hasta aquí la historia nos parece fabulosa, ¿no? Podríamos decir qué bien que este chico tenga interés en estos temas académicos que le van a ayudar a crecer. El problema había sido que por haberse quedado leyendo mi investigación había dejado de hacer trabajos. Y al día siguiente él tenía tareas, tenía proyectos, tenía exámenes y no había estudiado nada, ¿no? Pero él, por su hiperfoco, que es una característica en el TEA, justamente estaba más interesado en ello, en los intereses restringidos, que en justamente una prioridad en sus estudios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el aula universitaria. Jóvenes con intereses restringidos, con una atención al detalle en temas cierto tipo de temática, pero por esa situación pueden haber dificultades, en este caso, en las dinámicas o en los espacios grupales que no tengan una guía explícita, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver algunas estrategias de cómo trabajar en equipo con una guía explícita, porque se hace necesario para ellos contar con una. Entonces, esta es una situación que viven en el día a día y hay que ayudarlos a comunicarse con el otro y a comprenderlo, la intención comunicativa que tenemos con ellos desde un lenguaje concreto, desde rutinas predecibles, si hay cambios en el aula o en la situación de aprendizaje, anticiparlos y facilitar también los materiales
por adelantado, lo cual puede ayudar a que ellos también se anticipen en cuanto a lo que sería pues el trabajo en el aula, ¿no? Sobre todo por sus intereses que pueden presentarse justamente, ¿no? Entonces son algunas características que encontramos en el TEA. Y sí, Belén. Entonces, en tu pregunta que nos dices, los grados miden el nivel de apoyo que necesitan, ¿cierto? Exactamente. Actualmente el DSM-5 lo que hace es clasificar el TEA, el trastorno espectro autista, en niveles de apoyo, ¿no? Siendo el nivel 1 aquel joven, aquel estudiante que requiere apoyo, que tiene dificultades leves, principalmente en la interacción social, en la flexibilidad del pensamiento, y es en eso en lo que hay que trabajar, ¿no? Para poder ayudarlo a insertarse en las actividades que hacemos. Pero cognitivamente ellos van a avanzar, si le damos un proyecto lo van a hacer muy bien y pueden tener de las mejores calificaciones. El nivel 2 requiere un apoyo sustancial, ¿no? O sea, hay más dificultades más marcadas en la comunicación, en la adaptación, y entonces requiere, por ejemplo, apoyo para iniciar una conversación, para seguir instrucciones que sean más complejas. Entonces aquí de pronto hay que hacer un trabajo un poco más cercano a ellos o asignar de repente un compañero que sea como un tutor par que lo pueda ir acompañando. Pero si fuera el nivel 3, ellos requieren un apoyo muy sustancial porque sus dificultades son severas en la comunicación verbal, no verbal, los comportamientos son muy restringidos y generalmente esto limita la autonomía. Entonces, en esos casos no vamos a encontrar estudiantes con nivel de apoyo 3 realmente en las universidades, ¿no? Por el nivel de complejidad que este nivel académico, como es el universitario, requiere. Generalmente es nivel 1. Yo he encontrado un par de jóvenes, digamos, de 10, 8 nivel 1 y 2 por ahí nivel 2, ¿no? O sea, si queremos hacer más o menos un perfilamiento de las prevalencias. Pero pues también es cierto que muchos jóvenes en el nivel 2 acceden a carreras técnicas, ¿no? Que son un poco más específicas, más prácticas y que los pueden ayudar en ese sentido. Ahora, hablemos del TDAH, ¿no? Bueno, este perfil a mí me parece muy interesante. Yo acompaño a un paciente que presenta TDAH, es un joven que se decidió dedicar al fútbol, ¿no? Como profesión. Y algo que él me dice muy a menudo es que cuando él se suele meter en problemas, sobre todo con los árbitros en los partidos, que es lo que más le cuesta, en este caso, pues regular por las injusticias, ¿no? Que son personas muy justicieras generalmente quienes presentan TDAH, me dice, yo estoy orgulloso, o sea, hemos llegado a un punto de la terapia en el cual él se siente muy identificado con su condición y él dice, yo estoy orgulloso de tener TDAH, porque algo que el TDAH me ha regalado es la posibilidad de no ser una persona mentirosa, hipócrita, sino ser siempre muy directo y muy sincero con lo que pienso y siento. Entonces la persona me puede decir cualquier cosa, impulsivo, pero nunca que soy mentiroso, ¿no? Entonces, esta es una característica, justamente les pongo este ejemplo para ver que esta es una característica prevalente en estudiantes con TDAH. Thomas Armstrong tiene un libro que se llama El poder de la neurodiversidad. Y en este libro, muy distinto a otros, lo que hace es decirnos cuáles son las fortalezas que obtiene una persona con TEA, una persona con TDAH. Porque generalmente los libros nos muestran las dificultades, ¿no? Eso es lo que queremos indagar para saber cómo ayudarlos. Pero ¿qué hay de las fortalezas? También hay aspectos positivos de las condiciones. Entonces, ¿qué importante es esto? Entonces, dentro de las características del TDAH vamos a encontrar inestabilidad atencional, impulsividad cognitiva y verbal, posible hiperactividad motora, que suele ser más común en los varones, y en las mujeres más bien el irse por las ramas, el hablar de manera excesiva y desorganizada, ¿no? Esas son prevalencias generalmente. En el aula hay muchas distracciones e interrupciones y dificultades para planificar tareas y cumplir con los plazos, que son limitaciones que justamente se presentan como tal, ¿no? Entonces, dentro del trabajo estratégico que debemos realizar con ellos, es bien importante que podamos nosotros tener en cuenta primero, el fraccionar las instrucciones y brindarlas de una manera organizada y secuenciada.
Esto va a permitir justamente que dentro del desorden, que no solamente es físico en sus útiles, sino también mental, esto ayude a que planifiquen mejor sus actividades, que cumplan con los plazos. Podemos también en las plataformas, si tenemos alguna parte calendarizada, pues incluir también recordatorios visuales, cronómetros y cada cierto tiempo también instaurar lo que serían pausas activas, ¿no? Sobre todo si tenemos clases universitarias, porque hay cátedras que son de 3 horas, de 4, entonces podemos nosotros reorganizar de esa manera y hacer breves pausas. Esto realmente permite que ellos reconecten de otra manera y es muy interesante. Generalmente los métodos en cuanto al estilo de aprendizaje suelen ser más kinestésicos, más prácticos, más visuales, más de aplicar. Entonces, esto es algo que también nos reta en saber cómo diversificar las estrategias de manera que así podamos nosotros realmente tener la posibilidad de lograr tener un acercamiento más sólido y más organizado con ellos, ¿no? Esto es bien importante. Ahora, en cuanto a la discapacidad intelectual leve, vamos a encontrar que existen dificultades en la abstracción y razonamiento lógico complejo. Es decir, aquí lo que vemos es que las dificultades cognitivas, o mejor dicho, los procesos cognitivos, todos estos están en déficit, ¿no? Y esto es lo que genera justamente dificultades para poder, en este caso, procesar la información, sobre todo cuando son textos técnicos o complejos. Generalmente los estudiantes en los primeros ciclos, si hay una currícula de estudios generales, inician con cursos generales en muchas universidades de filosofía, de teología inclusive, y esto puede ser muy difícil para ellos de incorporar. Entonces, el lenguaje hay que, de alguna manera, guiarlo hacia lo pragmático, es decir, ejemplificarlo, utilizar esquemas, utilizar retroalimentación constante que ayude y que permita justamente que ellos tengan un mayor acercamiento hacia lo que se busca lograr en este tipo de actividades académicas, ¿no? Eso es bien importante de considerar. Me pasó que tuve una estudiante que tenía discapacidad intelectual leve y que ingresó a una de las carreras, que era la carrera de educación. Pero claro, ella iba a educar y acompañar a otros estudiantes, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, había que ayudarla porque ella no había pasado por una orientación vocacional adecuada previamente. Entonces no tenía claridad de por qué o para qué deseaba estudiar la carrera en la que estaba, ¿no? Entonces, sí es importante esto también, ¿no? Guiar y acompañar para saber cuál sería un mejor perfil o acompañar en las estrategias para lograr, pues, culminar la carrera exitosamente, ¿no? Y finalmente, otro tipo de discapacidad que puede presentarse es la sensorial. Y aquí podemos distinguir la discapacidad visual, la auditiva, encontrando que existen y se pueden presentar, pues, barreras a nivel visual y auditivo. Por ejemplo, materiales exclusivamente visuales o auditivos que no permitan ayudarlos a compensar sus dificultades. Pueden haber dificultades en la orientación espacial, en el caso de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, o cierta exclusión en dinámicas grupales por no poder, pues, participar de manera activa como lo harían sus compañeros. Entonces, dentro de las estrategias es importante describir verbalmente lo visual, ¿no? Si es necesario hacerlo, ¿no? Usar documentos accesibles, permitir grabaciones. Por su parte, también en la discapacidad auditiva, usar subtítulos en los videos o pues activar esa opción en el Zoom, si es que es una clase virtual, por ejemplo, para que el estudiante pueda justamente tener eso presente, ¿no? Como tal. Proporcionar materiales escritos para complementar la información oral, eso también es fundamental que se tenga en cuenta. La idea es detectar la dificultad y ver justamente cuál es la necesidad de apoyo para atenderla. Y muchas veces esto es de conocimiento al inicio, no necesariamente por parte de los tutores o psicólogos de las universidades. Muchas veces esto es a cargo de esta detección, está a cargo de los docentes. Y ellos es importante que sepan justamente poder aprender cómo detectar ciertos indicadores, porque el docente no está ahí para diagnosticar, pero sí para detectar ciertos indicadores que permitan derivar
¿Para qué? Para que los responsables de las áreas de tutoría, de psicología, de bienestar estudiantil, sepan cómo justamente acompañarlos en ese camino, ¿no? Entonces, esto es bien importante que podamos hacer dentro de las necesidades que se van presentando, ¿no? Para este proceso justamente que nos permite acompañar. Entonces, ahora justamente vamos a ver cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para poder lograr justamente este acompañamiento, ¿no? Que se presenta en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, sabiendo que la educación realmente es una gran puerta, dice el presidente de BBVA, para las grandes oportunidades. Y en ese sentido, cuando nosotros encontramos e identificamos que realmente pues el ser humano tiene grandeza, entonces somos capaces también de tener expectativas sobre los demás, ¿no? Entonces, justamente para poder hacer ello, para iniciar en esta parte de las estrategias psicoeducativas para el acompañamiento en el ámbito universitario, me gustaría que podamos identificar que en el ámbito universitario vamos a tener múltiples necesidades de apoyo. Para empezar, desde el apoyo en el acceso a la universidad. Me tocó en una ocasión un joven universitario que tenía su primera atención psicológica conmigo porque él estaba iniciando, bueno, aquí le decimos cachimbo, que son los que empiezan el primer ciclo, no sé, la primera vez en la universidad, los que recién inician, los ingresantes, y pues este joven tenía una atención psicológica conmigo, entonces me acerco, le pregunto su nombre, empezamos la sesión, y le pregunto, pues, a qué carrera iba, ¿no? Porque yo tenía aquí en el registro que se trataba de la carrera de tecnología médica, pero en la universidad hay muchas especialidades y ellos ingresan según la especialidad. El detalle es que este joven no sabía cuál era la especialidad a la que él había ingresado, lo cual es sorprendente porque, pues, se supone que el joven sabe cuál es la carrera que quiere seguir, ¿no? Y hay muchísimas especialidades y estas se definen desde el inicio de la carrera. Entonces lo que él dijo fue, un ratito voy a llamar a mi mamá para preguntarle y te digo, ¿no? Y era un joven de 17, 18 años, que para ese punto tendría que tener cierto nivel de autonomía, pero no lo tenía. Y entonces esto pasa muy a menudo, ¿no? En otra ocasión también me pasó que un joven se había olvidado el DNI, el documento de identidad en casa, y entonces cuando en seguridad le preguntan por el número para digitarlo, él no se lo sabía. Y le dijo, déjeme llamar a mi mamá para que me lo dicte. Entonces son situaciones así que nos hacen ver que los jóvenes están todavía en ese proceso de adaptación y de autonomía universitaria. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros acompañamos es justamente apoyarlos en el acceso a la universidad en el sentido de ayudarlos en potenciar esta autonomía, en potenciar, por ejemplo, que ellos conozcan cuáles son las áreas o tener un mapa de cuáles son las áreas en la universidad, ¿no? Dónde acceder a un lado, a otro, cuál es, en este caso, la zona en la que ellos deben ir si necesitan algún apoyo emocional, algún apoyo tutorial, algún apoyo en la sala docente. Es importante dar ese apoyo y además de la inducción, de la preparación que se haga a los estudiantes de manera general, esto para ellos, para aquellos que tienen alguna condición, podría ser, digamos que un poco más personalizado, porque es lo que justamente va a ayudar a acompañarlos de una manera más cercana, ¿no? Otro punto respecto a los apoyos tiene que ver con los apoyos a las actividades académicas. Esto significa que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje hay ciertas estrategias académicas como docentes, las vamos a ver a continuación, que nos van a permitir justamente acompañarlos y ayudar a ser mediadores o facilitadores. Entonces, en ese sentido, nosotros, si utilizamos lo que dice Vygotsky en su teoría, somos justamente este experto, este mentor que va a lograr aproximarlos en esta zona de desarrollo próximo, sabiendo que el aprendizaje se da desde un entorno sociocultural. Así es, lo que nos dice Vygotsky, que justamente eso tiene que permitir que nosotros involucremos al chico con sus compañeros y que también seamos parte
junto con los docentes. Los apoyos a las actividades extraacadémicas también son fundamentales. En una ocasión tenía una estudiante a cargo que tenía autismo, TEA nivel 1, y ella estudiaba la carrera de enfermería. Y algo que le costaba enormemente era entender por qué sus compañeros se reían tanto en clase. Resulta que sus compañeros hacían bromas en doble sentido, ¿no? Bromas jocosas. Entonces, pues por eso es que ellos se reían, pero ella no las entendía. Y ella lo que empezó a hacer fue reírse con ellos a pesar que no entendía por qué se reían, ¿no? ¿Para qué? Para encajar, ¿no? Y esto es algo que suele pasar muy a menudo, sobre todo en las mujeres con autismo, suele haber mucho camuflaje, lo cual puede dificultar la parte diagnóstica. Bueno, el punto fue que ella decidió aprender de una manera muy empírica a interactuar con las personas. ¿Y cómo lo hizo? Pues se matriculó en voluntariado para estar en un hospital con jóvenes, con niños, con madres, con adolescentes, con adultos mayores y aprender cómo era tratar con diferentes personas. De manera que el próximo ciclo ella retornó a la universidad y realmente era muy distinta su forma de ser, tal así que ella fue delegada de los cursos que llevaba, ¿no? Porque realmente había desarrollado, había aprendido a desarrollar ciertas habilidades interpersonales. Eso es muy interesante y muchas veces nuestros jóvenes necesitan estas actividades extra académicas para poder lograr esta interacción de una manera tal vez más segura para ellos. Otro punto, finalmente, son los apoyos en la búsqueda de empleo. Entonces, aquí necesitamos, sí, poner mucho énfasis porque la empleabilidad es otra etapa de nuevamente adaptarse y puede ser distinto y difícil muchas veces acceder a esta. En una ocasión tenía un joven que estudió la carrera de Ciencias de la Computación súper top, tenía conocimiento grandísimo de muchos programas, muchos softwares. El detalle es que él tenía un tema de autismo, de TEA nivel 1 y de altas capacidades, y él ya había postulado a 24 empleos y no ingresaba a ninguno. ¿Pero por qué razón? Porque él quería un trabajo exclusivamente virtual. Y no existe eso exclusivamente o necesariamente. Entonces, pues él llega justamente a consulta para ayudarlo en este tema, ¿no? Acompañarlo en este tema por exigencia, insistencia de sus padres, porque él al inicio no estaba dispuesto. Y entonces tuvimos que trabajar mucho este tema de la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad a nivel de pensamiento, ¿no? Y cuáles eran los pros y contras, qué ganaba, qué perdía ante esta decisión que él mismo había tomado sobre su formación. Bueno, finalmente logró ingresar a un trabajo semipresencial, ¿no? Entonces fue, digamos, lo que se pudo lograr dentro de las características que él iba pidiendo, necesitando, etcétera. Entonces, son retos que se van presentando y que nuestros jóvenes también enfrentan dentro del trabajo educativo. Entonces, necesitamos brindarles sistemas de apoyo multinivelados según los niveles de apoyo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un nivel 1, un joven que generalmente se vale por sí mismo, salvo algunas dificultades en particular, entonces lo que vamos a necesitar hacer aquí es desde el nivel 1, desde el nivel, en este caso, de apoyo 1, hay apoyos universales, es decir, para todos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a nosotros, pues, ir brindándoles los apoyos que corresponden dentro de las pues dificultades que se puedan presentar y para eso nosotros pues vamos a ir brindando la posibilidad de trabajar en base al DUA. Entonces, ¿qué significa el DUA? El DUA es el diseño universal para el aprendizaje y trabajamos mucho en base a esto porque lo que queremos buscar es que los chicos puedan mitigarse o eliminarse lo mejor posible las barreras que les impiden aprender. Luego, si es que las dificultades persistieran, se pueden armar grupos para atender necesidades individuales en grupos más focalizados en el aula. Pero si es que ya hay dificultades a mayor nivel,
entonces se trabaja desde los apoyos específicos. Eso ya significa que requerimos una mayor derivación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ir identificando qué grupo de estudiantes, hacer como una estratificación, ¿no? ¿Qué grupo de estudiantes necesitan un apoyo fuera del aula o qué grupo de estudiantes aprenden y avanzan con talleres grupales que se puedan hacer a todos respecto a ciertas temáticas? Y por otro lado, ¿qué grupo de estudiantes, en cambio, no solo necesitan talleres, no solo necesitan grupos pequeños, sino también derivaciones externas? Eso nos va a permitir acompañarlos de una manera más específica y justamente de una manera más sistematizada. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? Jiménez nos propone el modelo de respuesta a la intervención, que justamente nos dice que tenemos que trabajar el MRTI, que tenemos que trabajar en base a apoyos multinivelados, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, un organizador que justamente es el modelo de liberación gradual de responsabilidad, que es el The Gradual Release Model, que nos muestra justamente cómo es que el docente es el mediador en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Que primero nosotros, desde el rol docente, realicemos primero la actividad, luego, mientras que el estudiante observa, luego lo hagamos en conjunto, docente y estudiante, luego hagamos que el estudiante realice la actividad mientras lo acompaño y vamos viendo cómo lo va haciendo para que eventualmente lo haga solo. Por ejemplo, lo que vemos aquí, ¿no? Yo lo hago, el estudiante observa. Entonces el docente resuelve en la pizarra un problema de derivadas paso a paso, explicando el procedimiento y razonamiento detrás de cada operación. Luego lo hacemos juntos. El docente plantea un problema similar y lo resuelve con la clase. Le pregunta al estudiante, a ver, cuéntame, ¿qué paso sigue? ¿Ahora qué sería? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Muy bien. Entonces ya, vamos haciendo, muy bien, llegamos a la respuesta, excelente. Tercer punto, tú lo haces y yo te acompaño. Les voy a dar unos minutos para que en equipos traten de resolver eso y luego vamos a dar una retroalimentación juntos. O de pronto, a ver, realiza, ¿cómo te va? Profe, me quedé en el paso 5. Ok, vamos, a ver, te faltaría esto, mejora esto, vamos de esta manera. Pero finalmente, ¿qué se busca lograr con este andamiaje, esta posibilidad de apoyo gradual al estudiante? Tú lo haces solo y reflexionas. Entonces, cada estudiante eventualmente logra resolver la actividad de manera individual para ver justamente cómo lo ha trabajado y poder de esa manera, pues, reflexionar y aprender y tener un espacio de metacognición. Entonces, eso es bien importante que podamos aplicar dentro del espacio áulico, ¿no? Pero también les decía que los roles y los retos no solo son desde el acompañamiento académico en el docente, sino en el rol o en la participación con los compañeros. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajan en equipo? No necesariamente es tan sencillo hacerlo, ¿no? Sobre todo si sabemos que hay dificultades o limitaciones comunicacionales en la persona con TEA. El chico con TDAH tiende a desorganizarse, que el chico con discapacidad intelectual tiende a aprender, pero a su propio ritmo, ¿no? Entonces, eso es súper difícil poder manejarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos utilizar este esquema, que es una esquela, es una plantilla de acompañamiento ante el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, Moira, ¿se escucha mejor ahí? ¿O se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias, Flavia, Erika. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta plantilla. Esta es una plantilla que ustedes pueden utilizar. No necesariamente tienen que ellos completarlo. Puede ser simplemente un esquema que sigan la pauta y no completarlo, o completarlo pidiéndolo como actividad. O sea, se puede hacer de las maneras que uno prefiera. ¿Cuál es el punto? Que aquí los estudiantes aprendan a que así como hay una hora de inicio de reunión grupal para hacer un trabajo X, también hay una hora de término, porque generalmente pues empiezan hablando
cualquier cosa menos el trabajo, ¿no? Entonces es importante ayudarlos a organizarse en ese sentido. Luego, también colocar el nombre de los participantes, sus nombres, sus datos, sus teléfonos, tal vez si es que es la primera vez que se reúnen, y agendar qué es lo que vamos a hacer en esta reunión, ¿no? No hemos venido solo a conversar, ya podemos obviamente conocernos, ser amigos, pero ¿qué más, no? ¿Cuál es la consigna o el propósito principal? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? De pronto vamos a repartir la búsqueda de bibliografía, vamos a establecer acuerdos de convivencia, vamos a definir los roles que uno va a hacer según las fortalezas que tengamos, etcétera. ¿Cuáles son los acuerdos? A partir de lo que la agenda, hemos hablado del punto 1, 2, 3. Ahora, al culminar la reunión, ¿qué acordamos? Acordamos que vamos a usar Google Drive para todo el material, para trabajar en línea, vamos a utilizar los documentos con formatos de Arial 12, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, va esto que dice Carla y Jorge, que justamente les quería precisar. Jorge solicita tener acceso anticipado a los puntos a tratar en cada reunión, ¿no? Probablemente necesita la anticipación para trabajar mejor en equipos. Carla solicita que la PPT tenga poco texto y se usen apoyos visuales. Probablemente Carla necesita aprender más y por lo tanto exponer desde un lenguaje más visual, no verbal. Entonces aquí es donde vienen las adaptaciones. O sea, no solamente es el docente el que aprende a adaptarse, sino que también los compañeros validan y entienden que más allá de la condición, porque yo no les he dicho que Jorge o Carla tengan una condición, puede que sí, pero puede que no. Tiene que ver también con la forma en la cual cada uno aprende. Y en base a esto, poder diversificar los acuerdos y las estrategias. Y así cada uno establece sus propias responsabilidades. Entonces, si Carla solicitó esto, ella quiere hacerse cargo de diseñar el esquema gráfico del PPT porque a ella le funciona mucho organizarse visualmente y sus compañeros dicen, sí, visualmente también nos ayudaría a nosotros. Entonces, ¿cuál es el impacto de hacer esto en contextos de neurodiversidad? Nos ayuda a distribuir tareas según los intereses, según las fortalezas cognitivas, pero también brinda estructura, predictibilidad para quienes lo necesitan. Y esto reduce la ansiedad, la confusión. Y en los compañeros, por supuesto, fomenta empatía, corresponsabilidad dentro del entorno áulico, dentro de la convivencia propia de los compañeros. Entonces, esto es bien interesante porque vamos aprendiendo no solamente a atendernos a nosotros mismos, sino también a entender al otro. Y esto es una necesidad que surge como una necesidad de apoyo. Finalmente, ya para ir terminando, ¿cuáles son las estrategias de autorregulación emocional? Porque hemos visto las de acompañamiento académico como tal, pero emocionalmente muchos estudiantes neurodivergentes experimentan sobrecargas sensoriales, ansiedad por el rendimiento o frustración ante nuevas situaciones. Entonces, podemos acompañarlos desde journals emocionales, ayudándolos a registrar cómo va sus niveles emocionales, identificar si hay situaciones en particular que son las que más los acongojan y que generalmente son aquellas las que pues suelen ser estresores o activadores de situaciones de ansiedad o de estrés. Sobre todo sabiendo que en la población universitaria las tasas nos dicen que tanto la ansiedad como la depresión y el estrés académico son situaciones que se han presentado principalmente en los jóvenes universitarios y que dichas cifras se han incrementado a partir de la pandemia por COVID-19. Entonces, esto tiene que ser una situación de apoyo urgente y es por eso también que tenemos ahora mayores instituciones de apoyo y áreas de apoyo en las universidades. En las noticias de los últimos años hemos tenido mayores casos de jóvenes que se han suicidado en su universidad. Y hace pocos meses atrás, no solo jóvenes, también docentes universitarios. Son algunas noticias que recibimos aquí en Perú. Sería interesante ver cómo es que esto está ocurriendo a nivel de Latinoamérica, pero es muy importante que nosotros atendamos estas situaciones que surgen en nuestras aulas universitarias. Como ven, la problemática existe en nuestras escuelas, pero en las universidades también hay mucho por hacer. Entonces, buscamos también dentro de las estrategias de autorregulación emocional brindar ciertas respuestas adaptativas
pausas estructuradas, respiración consciente, actividad física breve, de repente hacer talleres de mindfulness, de yoga, ¿no? Que permitan que los estudiantes también puedan estar más relajados. Y cada uno de ellos puede desarrollar sus propias tarjetas de estrategias personales como recordatorios de lo que necesitan. Por ejemplo, pido un receso breve, 5 minutos para calmarme y regreso tranquilos. Pido aclaración si no entiendo. O sea, esas son como autoinstrucciones que el joven puede tener respecto a sí mismo y que eso le puede ayudar para hacer frente a lo que está o estaría necesitando, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y como parte de este acompañamiento emocional, para terminar, quisiera rescatar la importancia del trabajo multidisciplinario en los equipos de trabajo en las universidades. Para empezar, las áreas de tutoría académica acompañan a que los jóvenes puedan tener una mejor adaptación universitaria respecto a lo académico para aprender, por ejemplo, cómo gestionar el tiempo, cómo desarrollar estrategias de aprendizaje. Muchos jóvenes dicen, es que yo nunca estudié en el colegio porque no lo necesitaba, pero acá en la universidad, como son más exigentes, siento que sí lo necesito. Entonces, este es un punto importante que los acompañamientos tutoriales brindan. Segundo, el acompañamiento psicológico, la adaptación universitaria, pero en relación a la autonomía, al desarrollo de habilidades interpersonales, por ejemplo, como estas plantillas de trabajo en equipo que veíamos, ¿no? Hay otra estrategia más, que es la tutoría entre pares. Los compañeros de los ciclos más avanzados o que tienen un nivel académico más elevado pueden estar a cargo de ser tutores de sus compañeros y brindar este acompañamiento y reforzamiento porque es, digamos, un espacio más abierto y cuya comunicación, al ser más horizontal, hace que sea más sencillo también poder acompañarlos y guiarlos. En la Universidad Cayetano Heredia tuvimos un proyecto de tutoría entre pares, formamos a jóvenes de los últimos ciclos para que ellos sean tutores de sus compañeros y fue sumamente interesante el resultado porque hubo un gran sentido de pertenencia y de identidad entre ellos y las calificaciones empezaron a elevarse en los tutorados. Entonces esto nos permitió identificar lo potente que es cuando un compañero par ayuda también como mentor a su otro compañero y no es solo la labor del docente en el aula, sino que al generar esos trabajos colaborativos también hay resultados efectivos. Finalmente, las áreas administrativas. Es importante generar adaptaciones en la matrícula, en algunos casos orientar a los padres de familia, sobre todo cuando un estudiante tiene una condición y todavía está en el proceso de autonomía. Por ejemplo, muchos jóvenes con TDAH tienen dificultades para poder tener niveles atencionales en condiciones más óptimas durante las primeras horas de la mañana. Y a ellos les viene mejor estudiar a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Generalmente por poner una escala horaria. Pero en las universidades suelen tener clases desde las 7 u 8 de la mañana, ¿no? Entonces, eso puede ser complicado justamente frente a ello. Entonces, según la condición, según las características propias, se puede generar ciertas adaptaciones o ajustes que permitan justamente valorizar ello y tener la posibilidad de apoyo frente a las necesidades que se puedan presentar, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos tener en cuenta estas situaciones de apoyo que hacen falta poder acompañar de una manera más, en este caso, cercana. Entonces, como modo de cierre, me gustaría poder, pues, brindarles esta frase, ¿no? Que justamente es muy potente y que nos puede ayudar justamente en ello. Miren qué interesante lo que nos dice Belén. Gracias por compartirlo, Belén. Yo tengo TDAH y suelo escoger horarios en la tarde y no funciona si estudio en la mañana. Exactamente. Esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una universidad, que esto a veces ocurre en los primeros ciclos, me pone todos los horarios y yo no tengo posibilidad de elección? Sería muy complicado, ¿no? Para algún joven que así como a Belén le cuesta, poder adaptarse a esos horarios. Pero no porque no quiera, no porque sea flojo, sino porque al yo procesar la información de una u otra manera, prefiero y sé que mi foco de atención va a ser más potente y va a estar mejor en óptimas condiciones para aprender por la tarde. Entonces, es importante tener también estos ajustes por parte de las áreas de apoyo, como puede ser el área de matrícula.
por ejemplo, o de secretaría académica, de coordinación académica, ¿no? Exacto. Y que mi cerebro funcione distinto, como nos dice Belén, no significa que sea mejor o peor. Yo puedo egresar con grandes calificaciones, habiendo sido en la tarde, en la mañana, en la noche, según las necesidades propias. Esto es bien importante que podamos tomar en cuenta. Por eso nuestra mirada en la inclusión no tiene que ser vista como me están dando más trabajo por hacer, sino que nuestro trabajo es atender las necesidades de nuestros jóvenes. No es el que estos se tengan que adaptar a nosotros, sino nosotros acompañarlos, pero también, por supuesto, dentro de los reglamentos que existen en las universidades, que también hay, por supuesto, y en ese marco, dentro de ese marco, hacer los ajustes correspondientes. Esa es la mirada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida, ¿no? Desde la atención a estas barreras que muchas veces son actitudinales. Podemos tener grandes infraestructuras docentes que son sumamente preparados, pero si no tenemos la actitud o la disposición de querer acompañar, entonces tenemos una limitación. Acompañar no es preguntar por el diagnóstico, sino preguntar cómo puedo ayudarte para que aprendas mejor. Ese es el enfoque en la diversidad y eso es a lo que estamos todos pues invitados a trabajar en este camino en conjunto, desde las escuelas, en la universidad y posteriormente en la empleabilidad. Nuestro trabajo se diversifica en las diferentes etapas de la vida, pero no termina. El acompañamiento es constante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos y bueno, quedo atenta a cualquier comentario, a cualquier pregunta, etcétera. Muchas gracias. Yanira, realmente un privilegio escucharte y nos queda muy claro esto de que incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Y es así, es tal cual lo dijiste y es gestionar nuestras emociones para llegar y no ser excluidos y no sentirnos mal muchas veces. Hermoso, cada palabra y seguramente va a haber muchas personas que están interesadas en continuar con esto, así que muchísimas gracias. Las preguntas se fueron respondiendo a medida que estuviste tu ponencia. Si queda alguna pregunta, bueno, tomaron el Gmail, así que pueden ser ahí también expuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yanira. Como te comenta Moni, ha sido un placer compartir este espacio. Hay muchos comentarios de agradecimiento, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por todo el tema. Excelente exposición, nos dice Araceli. Así que, sinceramente, ha sido Génesis Romero Parra, dice muchísimas gracias, Yanira, qué información tan enriquecedora. Así que, bueno, como siempre, es un placer compartir este espacio con vos. Silvia dice interesante la ponencia, muchas gracias. Y así culminamos esta ponencia a cargo de Yanira Oria. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias, Yani. Y se viene otra ponencia, ¿no es cierto, Moni? Sí, y continuamos porque esto no va a parar y siguen los agradecimientos